¿Cómo construir paz en un territorio golpeado por el conflicto? Esto que ves no es China ni Vietnam, es el noroeste de la India. Las juventudes de Manipur y de Nagaland se enfrentan a una narrativa inminente: haber crecido en un ambiente de conflicto y de tensión política que les hace enfrentarse a una realidad en donde la violencia es la única constante. Why young boys and girls die so young? Why do we need to take violence as means to resolve issues? Tanto Nagaland como Manipur son regiones tribales con una historia amplia de conflicto. Coming from the state of Manipur, where there has been a 70-year-old conflict. This is one of the oldest protracted conflict of Southeast Asia. But usually we always leave behind the young people and the children as if it doesn't affect them, because they don't express. But I know deep down that it impacts their lives just as it impacted mine too. Entonces, ¿por qué se le da continuidad a las guerras comenzadas en el pasado en las nuevas generaciones? That destiny that you're trapped in, the geographical destiny, that actually determines how you form your identity. El 3 de mayo de 2023 en Manipur comenzó un enfrentamiento entre la tribu Meitei y la tribu Kuki, porque la tribu Meitei solicitó ser incluida por el gobierno como una tribu catalogada, lo cual le permitiría adquirir tierra en las montañas del territorio Kuki. Hasta el día de hoy, Manipur todavía está en conflicto activo. Sus consecuencias son devastadoras para toda la comunidad y la división parece estar más marcada que nunca. No obstante, esta división entre tribus no es algo nuevo para esta región. En la Primera Guerra Mundial, bajo el régimen británico, se convocaron las tribus a combatir en Europa. Los Kukis no aceptaron, pero los Naga sí. Antes de salir del territorio, las tribus Naga tenían discusiones frecuentes y eran una comunidad dividida por sus diferencias. Pero a ojos extranjeros, la comunidad era una y la misma cosa. Before that, they were in small villages. They thought their village was the whole world, and they were fighting each other and all that. So when they saw in Europe that they were treated as one group, they also realized that we must build something on this. Este suceso dio origen a la fundación del Club Naga en 1918, colectivo esencial para la protección del territorio. Es gracias a esta resistencia que desde 1950 el estado de Nagaland está cobijado bajo el artículo 371A como un territorio con condiciones especiales para preservar su identidad cultural y su desarrollo económico. De vuelta al presente, aunque Nagaland haya visto una reducción del pasado, las heridas de guerra todavía continúan palpitando en las nuevas generaciones. I'm sure those children, those students grew up with that trauma. Sin embargo, los conflictos en la región no se pueden reducir a la rivalidad entre tribus. Según Ben Katpuya y otros académicos, la problemática se mantiene debido a intereses personales en expandir la violencia política y en mantener los conflictos entre tribus rivales. Violence is a form of colonization. We had colonization in Manipur through three forms: cultural colonization, political colonization, and now a post-colonial colonization. Moreh es la ciudad fronteriza entre Manipur y Myanmar. Esta ubicación da pie para el contrabando de diversos recursos como el opio y la heroína. Por eso existen intereses políticos que buscan tener a toda costa el control de la zona, sin importar el daño colateral que esto implique. And when I was in Kifre in 97-98, practically every day we could hear the sound of bullets being sprayed. So that is a traumatic experience of children, youth and elders in Kifre region. So many conflict goes through decades, and as a result is intergenerational trauma. And those students, we found that fear continues in them. And it manifests itself in many forms through so many, not just basic health,
but in terms of relationships and in terms of the violent dreams that children have because of this war. Hasta la fecha, más de 200 personas han perdido su vida y más de 60.000 han sido desplazadas desde el 3 de mayo del 2023 en Manipur. Y hay un punto sin retorno en el que las heridas del pasado generan un sentimiento de impotencia tan grande que a veces resulta en el desplazamiento forzado o en la migración forzada del territorio. Según el experto en constelaciones familiares Mark Woolley, el trauma intergeneracional se puede ver en personas cuyo mayor miedo es: if they go in this direction, if they say, I'll harm someone, I'll harm a child, I'll be hated, I'll be pushed out of the community, I'll be ostracized. Si le sumamos al trauma las narrativas de violencia que los medios reproducen, pareciera que este territorio no tuviese más que ofrecer que peligro y riesgo para la vida, en donde la cultura, la comida y las tradiciones que evocan el calor de hogar se ven opacadas por una violencia cuyo origen no es solo desde la comunidad misma, sino que también proviene de otros intereses. Desde una perspectiva psicológica, el comienzo del proceso de sanación es hacer conciencia del origen de la herida para dejar de caminar desde el dolor. The sentence, I'll never see my family again, I'll be separated from my family, I'll harm somebody, I'll be harmed. They need to know the history. They need to know that it's connected to this. And then the solutions, well, there's of course many, and many are in the book. But you know, it's the awareness is the first part of it. They have to be aware that this isn't their sentence, that they may carry these fears or these feelings or this language, but it's not their language. Asimismo, reflexionar sobre la historia de nuestra región para ver otras alternativas o intercambiar saberes con otras comunidades afectadas por el conflicto nos permite encontrar otras vías de resolución. En Manipur y en Nagaland conocimos a personas que están dispuestas a darlo todo por su comunidad y hacerle frente a las narrativas de odio desde diversos lugares de acción. And ultimately we found that in order to bring a new generation of young boys and girls with non-violence, we need to have a Peace Institute. That's why we started Peace Center here in Nagaland. In writing, and of course when I write I try to reflect the unknown side of the Northeast region, as well as because not many people have studied it deep enough, so we try to fill out those gaps. When you have faced death at very close quarters, when you see your society being ripped apart by a few who engineer violent conflicts to get their power at the cost of human lives of men, women and children, you have just one resolve: to make things better and to work stubbornly for peace. Now looking at this new generation, they are open, as I said, and they're ready to learn something different than the past. Is the effort, and I think it's still not complete, which is why we are seeing all kinds of conflict in Manipur, Nagaland, these places. I think you find the greatest light in the darkest times. Para construir paz, somos capaces.